eh, les pasa a todas y a todos. Así que bueno, un gusto. Muchas gracias a Malín por la invitación. Gracias a todas, a todos por estar en esta clase. Bueno, ya me presentó a Malín. Yo les cuento que en el marco del programa Sordas sin Violencia, programa de asistencia, acompañamiento y acceso a la información para mujeres sordas víctimas de violencia, mi rol es el de coordinadora operativa y relaciones interinstitucionales del programa, y le paso la presentación a Elisa. Estás muteada, Elisa. Ahora sí. Mucho gusto, encantada de estar compartiendo este tiempo juntos. Soy parte del equipo de Sordas sin Violencia, un equipo interdisciplinario compuesto por mujeres sordas y oyentes. Y bueno, vamos a hablar un poquito específicamente sobre el abordaje diferenciado que tenemos en la atención a mujeres oyentes que atraviesan situaciones de violencia con respecto a mujeres sordas que atraviesan por estas mismas situaciones. Mi rol es digamos, coordinar la atención a las mujeres que llaman al programa en pedido de asesoramiento, de ayuda, etc. Y co-coordino también con las compañeras grupo de ayuda mutua para mujeres sordas dentro de este programa, y estoy encargada del área de salud y género también de este programa, en este caso porque estamos hablando del tema sordas. En el caso del Hospital Álvarez, integro el equipo interdisciplinario de violencia y coordino grupos de atención a mujeres oyentes. Así que bueno, compartiremos fundamentalmente el abordaje a las mujeres sordas y avanzamos. A ver, por ahí contarles que el programa Sordas sin Violencia, el abordaje es una construcción que hemos hecho consensuada y colectiva en equipo entre dos organizaciones de la sociedad civil, una que particularmente trabaja con el abordaje de las personas sordas, sobre todo de los chicos, las chicas sordas que están integradas a familias oyentes, y Enlaces Territoriales para la Equidad de Género, que viene trabajando en temas de género y violencia hace muchos años. Hace 5 años empezamos con esta construcción que llevó su tiempo de aprendizaje mutuo y que nos permitió finalmente poder llegar a la construcción y el armado de lo que fue el diseño de este programa de abordaje para mujeres sordas. Hoy estamos Elisa y yo en este espacio, que somos las dos integrantes oyentes del programa, por razones coyunturales a la fecha y al trabajo, y también tiene que ver también con el poder a veces diseñar dentro de un Zoom lo que es un abordaje accesible, que no siempre es tan sencillo, porque deberíamos tener hoy acá, si están las compañeras sordas, además 2 intérpretes de lengua de señas y una asesora sorda, lo cual complejizaría un poco. Pero como nosotros ya tenemos, de alguna manera, diseñado, pensado esto, por lo general, para nosotros es muy importante que la primera presentación del programa, lo haga Mariana Reuter, que es la coordinadora de atención a mujeres sordas del programa, y para eso nosotros tenemos preparado un material audiovisual que se los vamos a compartir ahora. Mi nombre es Mariana. Esta es mi seña personal. Yo soy una persona sorda y soy coordinadora de atención a mujeres sordas y también a sus hijas e hijos sordos u oyentes, mujeres que sufren violencia de género. Soy coordinadora del programa Sordas sin Violencia. Este programa es muy importante. Está conformado por un equipo de profesionales, oyentes y sordas, hay intérpretes de lengua de señas español, junto con mediadoras sordas. Hay muchas otras profesionales,
todas formadas en temáticas de género. Ahora les voy a contar cómo es el abordaje hacia las mujeres sordas víctimas de violencia de género y cómo es la manera de abordarlo desde Sordas sin Violencia. Nosotras consideramos que tenemos que brindar las herramientas completas, 100% de accesibilidad para esa mujer sorda. Ustedes pueden entender si hacemos una comparación entre una mujer sorda y una mujer oyente. El sufrimiento de la violencia de género y el proceso que atraviesan desde que descubren ser víctimas de violencia de género, que no es algo natural, hasta que puedan hacer la denuncia y luego empoderarse. Este proceso que atraviesan ambas mujeres es igual de sufrimiento similar, pero la mujer sorda tiene un sufrimiento doble. ¿Por qué un sufrimiento doble? Porque es mujer y porque es sorda. Al ser una persona sorda, ¿por qué sufre? Por las barreras comunicacionales. Entonces nosotras pensamos qué hacer en este proceso. Cuando, por ejemplo, quiere hacer una denuncia, quiere escapar de la situación de violencia y quiere hacer esta denuncia. Y no puede llamar por teléfono para hacer esta denuncia porque eso lo hacen las oyentes. Entonces el programa Sordos sin Violencia da, por ejemplo, un número de WhatsApp para que puedan acceder a través de esto. A través de sus celulares, pueden escribir en español o podemos hacer una videollamada directamente y establecer contacto con la mediadora sorda. Allí, a través del contacto, sucede la empatía, comenzamos a hablar en lengua de señas, podemos dar tranquilidad y confianza. Nos puede brindar la información que nosotras vamos a recibir y después el equipo debate cuál es la estrategia de recepción de esta mujer. Tenemos una entrevista, una reunión y empezamos a trabajar juntas en sus decisiones si quiere hacer una denuncia. Aquí una barrera cae a través del primer contacto. ¿Qué pasa después cuando quiere hacer la denuncia? Cuando hay que ir a la policía, a la comisaría de la mujer o al patrocinio jurídico. Este equipo está conformado por personas oyentes cuyo idioma es oral. Entonces nosotras desde Sordas sin Violencia siempre hacemos el acompañamiento de esta mujer con una intérprete de lengua de señas español más una mediadora sorda. Y entonces la comunicación es 100% efectiva y accesible. También cuando los textos están escritos en español, con un vocabulario legal técnico específico, nosotras como equipo hacemos el trabajo de traducirlo a la lengua de señas para que sea más claro o en un español más sencillo para que la persona sorda pueda entenderlo claramente. Luego de ello continúa el acompañamiento constante al juzgado en todas las instancias hasta lograr el empoderamiento de la mujer. También tenemos un equipo de autoayuda de mujeres, algunos días por mes. Este equipo de mujeres se reúne y comparten sus experiencias en su idioma, en su cultura, y esto es fundamental. El compartir con otras mujeres para brindarles herramientas de aprendizaje, de compartir y de trabajar en ese proceso interno para salir de la violencia. Ahora les voy a contar acerca de 2 barreras más que Sordas sin Violencia consiguió romper. Una es el botón antipánico, que ahora se otorga a mujeres sordas víctimas de violencia. Este botón está adaptado especialmente para ellas. Otra es que ahora en un hospital público de la ciudad, en un hospital, se generó un programa, una experiencia piloto que se denomina Programa de Acceso a la Salud Integral para mujeres sordas que acceden al programa Sordas sin Violencia y también para sus hijas e hijos. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala un lema que es muy importante y dice: nada sobre nosotras sin nosotras. Entonces esta frase ustedes deben tenerla muy en cuenta si en el futuro quisieran conformar equipos de trabajo. Sí o sí tienen que respetar este lema de la convención e incluir a las personas sordas en sus equipos realmente.
Bueno, acá respondí, alguien estuvo interesado en este material, si podía acceder o se podía compartir, y acá he compartido que pueden ingresar a la página sordasinviolencia.com y ahí tenemos materiales accesibles también. Este y otros, digamos. Bueno, por ahí hay algunos puntos que podemos ir puntualizando o precisando, salvo que alguna de ustedes en este momento nos quiera hacer una consulta o alguna pregunta en función de lo que vieron, y vamos organizando, digamos, nuestro discurso en función de eso. De lo contrario, si ninguna de ustedes necesita preguntar o quiere comentar, vamos comentando nosotras. Hola, sí, yo. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. Que me surgió así la duda mientras escuchaba el video, ¿no? Primero quería saber qué decía la remera de la chica que estaba hablando, porque tenía un dibujo de señas que no sé qué significa. Y segundo, quería saber cómo se trabaja frente a la urgencia, porque una persona que puede hablar y escuchar frente a la urgencia llama 911 o, bueno, el 144, digo, ¿cómo se trabaja frente a eso? Bueno, empecemos por la remera. La remera es la remera que contiene el logo del programa Sordas sin Violencia. El logo es este. Esto primero que ven ustedes es la seña de mujer. Y la mano es la seña de acompañamiento, de apoyo, de empoderamiento. Esta seña, en realidad cuando nosotras empezamos a trabajar, primero en este primer proceso de juntarnos allá por mediados del 2014 con una organización de personas sordas y empezar a aprender mutuamente, nosotras de cultura sorda, de gramática sorda, de la idiosincrasia de la comunidad sorda, ellas de género, violencia y derechos humanos, digamos. Después de pasar por ese proceso, empezamos a construir, empezamos a dar los primeros pasos en el armado de la construcción del programa y el abordaje. Fue muy enriquecedor para todo el equipo, pero sobre todo para nosotras, profesionales oyentes que veníamos trabajando hace muchos años en el acompañamiento de los procesos de la violencia basada en género con mujeres oyentes, tener que deconstruirnos en un montón de cosas para empezar a construirnos nuevamente en este abordaje en el cual había que priorizar el nada sobre nosotras y nosotras y empezar a compartir esta construcción, por ejemplo, de un logo, esta construcción de una página web en donde teníamos que articular miradas, necesidades, pero en donde las protagonistas no eran las mujeres oyentes, sino las mujeres sordas. Así que fue muy interesante, todo este proceso fue muy interesante, el del logo fue muy interesante también. Pasar después el logo a dibujo también fue todo un proceso. Ustedes en la remera lo que se ve es el logo, pero el logo tiene movimiento y en la remera no puede tener movimiento, así que lo importante era mostrar lo que significaba este logo que es acompañar a la mujer, apoyarla, que no se sienta sola, digamos. Era la idea general del logo, que fue elaborado por las compañeras sordas, principalmente por las compañeras sordas. Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta es, empiezo yo contando un poquito y después le doy el paso a Elisa, o le doy ya el paso a Elisa, dale. No, quería comentar lo de la construcción del nombre también, ¿no? Porque este era un programa, comenzó a trabajarse, pero no sabíamos qué nombre ponerle. Y tuvimos muchas reuniones con las compañeras sordas, y las compañeras decían, bueno, no queremos violencia, y somos sordas, sordas sin violencia. Y nosotros decíamos, uy, es muy fuerte, sordas sin violencia, a ver, busquemos otro nombre, pensemos. No, pero somos sordas y no queremos violencia, y sordas sin violencia. Bueno, eso también fue un gran aprendizaje de entrada, sí, ¿no? porque ellas nos decían, pero ustedes ¿para quién quieren este nombre? ¿Para que lo acepten las oyentes o un nombre para que se sientan identificadas las sordas? No, obviamente para que se sientan identificadas las sordas. Bueno, será duro para ustedes el nombre. Nosotras somos sordas, no somos ni hipoacúsicas ni tenemos discapacidad auditiva. Somos sordas y así queremos ser nombradas y no queremos tener más violencia.
Así que bueno, como dice Lisa, fue un proceso también de poder caminar con esto y desarmar algunos supuestos, digamos, que nosotras teníamos y hasta a lo mejor a veces gustos o miradas. Lo mismo nos pasó con la página web, o lo mismo nos pasó con los primeros folletos que hicimos, en donde estábamos fascinadas que ponerle el violeta, que pongámosle tal manera, que la letra tal, y fuimos aprendiendo de la importancia de lo visual, y las compañeras sordas nos decían, esto no se ve, lo ven ustedes. Nosotros no lo vemos, necesitamos que el fondo sea blanco, porque si ponemos la letra naranja sobre el fondo violeta, se nos hace un juego visual que no lo podemos leer. Entonces, bueno, tuvimos que ir transitando en conjunto ese proceso de empezar a trabajar en equipo, porque realmente ese es un trabajo en equipo, e ir construyendo en equipo, aceptar a veces las frustraciones, aceptar corrernos de algunos lugares que ya tenemos estructurados para poder armar un abordaje que realmente sea un abordaje que permita acompañar el proceso de las mujeres desde las necesidades de esas mujeres en su cultura y en su lengua, para que sea un abordaje exitoso, entre comillas. Te dejo, Eli, para que cuentes la emergencia. Interrumpo porque me hiciste acordar de cuando estuvo circulando el logo, esto que decías, ¿no? O sea, uno preocupado como por criterios estéticos, que yo decía, ay, bueno, ¿por qué no están lindo, no? Esa preocupación de uno de cómo están los colores, que se vea moderno. Y me acuerdo que tú me dijiste, no, es otra mirada, es otra forma de entender las cosas, y esto que acabas de explicar. Te interrumpí nada más para decir, sí, a mí el logo en ese momento me parecía feo, decía, es feo. Lo digo, que el ignorante termina siendo uno, ¿no? De cómo está construido y para quién está construido, y cómo pensamos una política pública siempre de nuestro lugar, ¿no? Esos posicionamientos personales sin pensar en hacia quién va dirigido, ¿viste? Que es una trampa donde caemos con frecuencia, ¿no? Que es lo que más nos gusta a nosotras desde nuestro lugar de privilegio de todo tipo, sin pensar en las destinatarias. Así que nada, quería recordar eso y compartirles a todos que a mí me había parecido ese logo particularmente no atractivo, por decirlo, y luego la explicación, bueno, ahí fue uno de los tantos aprendizajes con sordas. Es que en realidad implica un cambio de paradigma. Ese es el desafío mayor. Esto es un cambio de paradigma. ¿Desde dónde lo miramos? ¿Desde la cultura oyente? ¿O desde dónde? Entonces, bueno, es todo un aprendizaje, es todo un trabajo. Quería sumar algo a lo que estaba diciendo Amalín, perdón, que ahí está también la importancia de incorporar a las personas que forman parte, o las destinatarias de la política pública, incorporarlas en la construcción de esa política pública, no en el diseño, del minuto cero, incorporarlas para conocer su mirada, porque si va dirigida a ellas, tiene que estar desde el minuto cero, porque a nosotros se nos pueden escapar un montón de cosas que desde nuestro lugar de privilegio no lo vemos. Exacto, esto desde el cero, desde la hora cero, fue construido en conjunto, digamos. Incluso desde lo académico, creemos que sabemos cómo se hacen algunas cosas o cómo sería bueno hacerlo, y hoy nos estamos dando cuenta que estamos muy expuestas a tener que repensarlo todo, porque no están funcionando muchas cosas y lo hacemos desde el punto de vista de lo que creemos que hace falta hacer y no desde la necesidad de la persona que lo recibe. Por eso es tan importante, digamos, que participen ellas en todo lo que se haga, que nosotros, nuestro abordaje es en tríada, principalmente. Quiero responder el tema de la emergencia, porque es una pregunta muy importante, pero se va a ir y va a ir apareciendo a medida que vayamos hablando del abordaje. Nosotros tenemos, digamos, una línea telefónica especialmente diseñada para mujeres sordas. Si bien actualmente se han puesto a disposición un número de teléfono o algunos más por WhatsApp para que puedan acceder las mujeres sordas por una llamada o un mensaje, la lengua de señas es ágrafa.
Por lo tanto, muchas mujeres no están formadas en la lengua española, por lo tanto no pueden leer y escribir o tienen otra lectura y escritura diferente a las que tenemos nosotras. Por eso hay diversidad de personas sordas que tienen diversidad de formas de comunicarse, hay diversidad de comunicaciones. La lengua de señas es la más importante, que las identifica, pero además están las que han podido acceder a estudios y pueden manejar el español con soltura y pueden escribir y leer el español, pero también están las que no pueden hacerlo y, digamos, tiene otro orden gramatical la construcción de la frase o la oración en lengua de señas. Es como otro idioma, el verbo se pone en otro lugar, digamos, no tiene No tienen conectores. Entonces, esto hace que cuando la persona llama a un teléfono, a una línea que aparentemente podría pensarse que es accesible porque puede enviar un mensaje y del otro lado le responden, la mujer que atiende este mensaje, me pongo en el lugar de la que recibe este mensaje, puede no entender lo que le está pidiendo una mujer sorda, porque tiene una forma de escribir muy distinta. Quizás dice, yo a casa, ir, novio, miedo. ¿Cómo responde una persona a esto? Y también puede decirle, bueno, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y la mujer sorda no puede responder esto. Bueno, nosotros estamos trabajando específicamente en esto para poder dar a conocer la experiencia de estos años que tenemos en esta primera llamada. Esta primera llamada es en lengua de señas, es decir, es en la comunicación que la mujer elija. Puede enviar un mensaje si ella así lo quiere, o puede enviar un video en lengua de señas y siempre va a haber una sorda del otro lado atendiendo este número. Fundamentalmente eso garantiza que, en primer lugar, para garantizar que la sorda que llama sienta que hay otra par del otro lado, otra mujer igual que ella que la está atendiendo. Va a generar la empatía, digamos, con la persona que la atiende, que le va a preguntar cómo te querés comunicar. ¿Hablamos en lengua de señas o hablamos en español o cómo? Entonces, esto ya muestra o presenta, digamos, es una barrera de accesibilidad. Luego, bueno, a partir de este primer llamado, lo que se hace es evaluar el riesgo inminente. O sea, nosotros trabajamos en tríada con mediadoras, se llaman mediadoras lingüístico-culturales sordas, que están formadas en género y violencia y derechos humanos. Esto es fundamental porque no solamente ella conoce de la cultura sorda, puede comprender a la sorda que se está comunicando, sino que también tiene elementos de género y violencia para poder evaluar mínimamente un riesgo inminente. Si el riesgo digamos, es inminente o hay un riesgo importante o grave o elevado, se comunica inmediatamente con el equipo y vemos cómo se comienza a articular. Y aquí la importancia también de las oyentes dentro de este equipo, porque nosotras somos las que vamos a hacer los llamados, las conexiones, los contactos, vamos a mover distintos factores o personas necesarias para instrumentar el apoyo en este momento que se está necesitando. Si no hay un riesgo elevado, se pasa a una instancia de otra comunicación y se concreta una primera entrevista con el equipo, donde ya hay una intérprete en lengua de señas, una profesional, y también está la mediadora con la que hizo el primer contacto para que esté la persona conocida, que mantenga, que no sean tantas caras nuevas, digamos, que pueda abrirse, sentirse segura, sentirse confiada.
La confianza para ella para todas es muy importante, pero le ponen un grado lo ponen en un alto valor, la confianza, la confidencialidad, digamos, y la accesibilidad fundamentalmente, porque vienen de toda una vida de no tener accesibilidad, y lo hemos visto en la pandemia, por ejemplo, ¿no? No tener accesibilidad a qué están diciendo en cuanto a medidas de protección, qué están diciendo, cómo vamos al hospital, y en el hospital cómo sabemos si tenemos fiebre, si tenemos síntomas, a quién llamamos, qué hacemos, cómo decimos, cómo explicamos. Entonces, no sé si esto responde el tema del el primer llamado o la emergencia. Sí, responde. Bien, bien. Yo lo que les agregaría del primer llamado es que con el paso del tiempo, la comunidad sorda se fue pasando de boca en boca la existencia de nuestro programa, con lo cual, si bien las mujeres llaman porque saben puntualmente en qué nos enfocamos, pero también, sobre todo en el marco del COVID, nos han llamado por todo tipo de necesidades, porque sabían que era el único programa realmente que les garantizaba accesibilidad y las podía acompañar. Nosotros recibíamos llamadas en donde nos pedían por favor que las ayudemos a entender qué era el IFE. Recibíamos llamadas donde nos preguntaban cómo hacían para sacar la cuenta de banco que se sacaba por el celular para poder cobrar el IFE. Nos llamaban preguntándonos si podíamos ayudarlas a resolver temas de ANSES, digamos. El COVID mostró, de alguna manera, mostró y dejó a la luz el nivel de barreras de accesibilidad que tienen puntualmente las personas sordas. Y a eso se le sumó el uso del tapaboca, porque las mujeres que quizás tenían como única posibilidad de poder entender leyendo los labios con el tapaboca o sea que además tenían la angustia ya anticipada de decir, aunque me conecte por videollamada o aunque vaya a tal lugar, vaya al hospital, van a tener barbijo, ¿y cómo hago? Entonces, bueno, el COVID quizás visibilizó mucho más las barreras que las personas sordas en general tienen a la hora de acceder con equidad y con igualdad a los mismos recursos que todas las personas, en este caso que todas las mujeres. La mujer en la primera llamada, yo quería quizás especificarles que la mediadora es exclusivamente una mediadora intercultural. El concepto de mediadora no tiene que ver con el concepto de mediación que se utiliza en la justicia bajo ningún punto de vista. La mediadora intercultural tiene un rol sumamente importante a la hora de trabajar en tríada, de poder facilitar la comunicación entre la intérprete, la profesional oyente y la persona sorda. ¿Por qué? Porque la persona sorda tiene la lengua de señas como su primera lengua o su lengua materna o su lengua. La intérprete de lengua de señas, por más maravillosa y excelente que sea como intérprete, tiene como su lengua materna el español. Y eso hace que muchas veces hay muchos términos, muchas expresiones o muchas situaciones que al ser la lengua de señas ágrafa no tienen su correlato con las señas o con el español, y a veces a la intérprete se le complejiza. Y es ahí la importancia del rol de la mediadora sorda, que puede entender lo que le pasa a la par, se lo puede explicar y puede encontrar la manera de mediar, de intermediar para que la comunicación llegue como tiene que llegar. Y a veces en cosas muy puntuales como son explicar una medida de protección. Digamos, cuando nosotros empezamos a acompañar el proceso de las mujeres y llegábamos al OBD y había que explicarles lo que era la medida de protección y la prohibición de acercamiento, no había manera específica de explicarles y ellas no lo podían comprender. Entonces, la mediadora sorda, que también es sorda y entiende que su manera de comunicación fundamentalmente es la visual, se le ocurrió que había que dibujar, había que hacer un cronograma y explicar lo que era una prohibición de acercamiento.
Y este dibujo era una casa, la persona, y alrededor muchas flechas que decían 100 metros a tu trabajo no, 100 metros a la calle no, digo, eso lo puede hacer la mediadora, por ahí eso no lo puedo hacer ni yo, y a lo mejor tampoco el intérprete, porque somos oyentes y porque tuvimos otra experiencia de vida. Entonces quería aclararles eso y además que no se confunda a qué decimos cuando decimos mediadora. No es mediadora para mediar entre el violento y la mujer, para nada, para nada. Vos querías hablar, Elisa, perdón. Sí, justamente había una pregunta respecto a eso, Esther, así que yo quería justamente aclarar eso. Justo, perfecto. Bueno. Lo que quería decir en cuanto a la mediadora sorda es que muchas veces la intérprete, también desde su saber interpretar, ella interpreta y considera que dijo lo que quería decir la sorda o que le transmitió a la mujer sorda lo que quería decir la profesional. Pero la mediadora sorda a veces para y dice, no, ella no entendió o ella no está diciendo esto, porque ellas saben los rasgos, saben leer otras señas, digamos, caseras o domésticas que ellas adquieren en su lenguaje, o al ser una lengua viva como todas, como todo idioma, se va modificando y quizás mujeres de otra edad o más grandes tienen otras señas que las sordas más jóvenes, y ellas están más al tanto de estas cosas, ¿no? Incluso de palabras que aún, lo mismo que nos ha pasado a nosotras, oyentes, ¿no? Hay muchas palabras que están circulando que son de uso corriente, pero no estaban usándose tan habitualmente antes, ¿sí o no? Y bueno, a ellas les pasa eso, había muchas palabras que no están en señas, no se pueden interpretar literalmente porque todavía no hay una seña consensuada por toda la comunidad, porque no es que yo haga una seña o una intérprete decide que una seña se dice así. Por ejemplo, género, hubo todo una convocatoria para decir género que se dice así, pero digamos, eso lleva un tiempo, la construcción del lenguaje también lleva un tiempo, entonces hay que buscar la forma de poder comunicar lo que estamos diciendo. Ha habido un gran avance en estos últimos años, como en todo, los oyentes también, en estos temas de género y violencia también, y bueno, ellas también están, digamos, la comunidad sorda ha tenido que avanzar con los tiempos también y se están reformulando muchas señas y hablando de violencia, porque muchas veces al no tener acceso a la información que es tan importante, no se autodefinen como viviendo situaciones de violencia, no creen que están viviendo situaciones de violencia, porque no tienen el acceso, creen que esta es la relación de pareja, bueno, le tocó este novio nervioso que se enoja mucho y que pasan estas cosas y que la quiere y le mira, estas cosas básicas que para nosotras son habituales y que ya las tenemos sabidas, pero para ellas no. Entonces comenzar a trabajar en el acceso a la información, la importancia de que accedan. Por ejemplo, agresión y violencia es lo mismo para ellas, y nosotros sabemos que no es lo mismo una agresión que violencia. Pero todo esto como abuso o acoso, no sé, parece que hubiera una barrera, ¿no?, finita, o que está muy claro para las oyentes, pero para ellas no. Entonces, trabajar estas especificidades, sí. Digo, que tengan en cuenta que ellas no acceden a la información, digamos. A ver, nosotras, nosotros, nosotres, todos, accedemos a la información a través de la radio, a través de la tele, a través de los videos, a través de los diarios. Ahora, si tomamos en cuenta lo que recién relataba Elisa, estamos hablando de otra lengua con otra gramática. Uno cree, ¿no
nosotras creemos, porque nosotros creíamos hace muchos años también cuando empezamos a trabajar con las compañeras, que con la escritura lo resolvíamos. Que si la mujer no me entendía, yo le escribía, ella lo leía, y entonces ella me podía responder y me escribía. Eso era desde el desconocimiento de que estábamos frente a otra lengua, otra cultura y otra gramática. Con lo cual, recién en los últimos años, 2, 3 años, la comunidad sorda empezó a tener información sobre género, violencia y derechos humanos, desde que empezamos a trabajar nosotras y otras organizaciones en esta temática. Con lo cual, lo que las mujeres oyentes vienen mamando, se diría, o escuchando hace 20 o 30 años, las mujeres sordas lo vienen escuchando recién hace 2 o hace 3. Entonces hay que tener en cuenta eso, y es muy importante también pensar desde las políticas públicas que cuando se empieza a construir comunicación o se empieza a pensar en informar para todas las mujeres, porque siempre se dice todas las mujeres los mismos derechos, pero en la realidad no ocurre, y no ocurre no porque la política de Estado sea, digamos, esté conformada por gente que quiere excluir a otra gente, sino porque no se registra esto. Y entonces cuando se construye comunicación, de cero hay que pensar que esta comunicación tiene que ser accesible para todos. Y para todos significa que tenemos que pensar que si lo vamos a subtitular, no es subtitularlo como si yo recibiera una película que está en inglés y me la pasan al castellano y está subtitulada. No, hay que pensar, digo, del subtitulado tiene que participar una persona sorda, que además sepa de la temática, que sepa cómo hay que subtitular para que esa información le llegue a la otra persona sorda, pero además tiene que estar interpretado, tiene que haber un intérprete, porque como les decíamos en un principio, el porcentaje de personas sordas que está alfabetizada al español es muy chico, es muy bajo. Entonces, si no hay intérprete, hay muchas mujeres que ese subtitulado no lo pueden leer. Sí, Elisa. Sí, acá hay una pregunta, muy bueno los comentarios que van haciendo y cómo van interactuando, muy lindo ir leyéndolas. Hay una pregunta que dice, ¿cuántas mujeres sordas hay en el país? Esta es una pregunta muy habitual para nosotras porque, bueno, el censo no ha desagregado a las mujeres sordas, se ha desagregado por discapacidad, pero no, digamos, qué discapacidades, es muy distinto. Además, bueno, hay mucho para decir acerca de esto, ¿no? Porque incluso se censaba una persona por familia y de pronto había más de una persona con discapacidad dentro de una familia. Entonces, bueno, hay mucho para hablar de esto y también estamos trabajando, insistiendo en que pueda haber, que se pueda desagregar en el próximo censo. Pero así sea una mujer sorda, nosotros a veces decimos, ¿cuántas hay? No sabemos, porque no solo no sabemos porque no están censadas, sino porque no hay acceso a la información, lo que estamos hablando ahora. Si nosotros hacemos servicios accesibles, ahí nos daríamos cuenta cuánta demanda tendríamos si el servicio fuera verdaderamente accesible y la información fuera plenamente accesible, porque entonces ellas podrían identificarse, darse cuenta, entender lo que están viviendo y salir lo mismo que cualquier mujer oyente. Pero hoy no tenemos estos datos, justamente también por la falta de accesibilidad en la comunicación. Miren, desde que nosotras arrancamos, porque también, si bien nosotros sabíamos que, nosotras no sabíamos cuántas mujeres íbamos a recibir, cuántas mujeres iban a venir, cuántas consultas íbamos a tener. Sin embargo, desde que nosotras arrancamos, solamente les voy a dar el número de las mujeres que acompañamos en todo su proceso, en toda la ruta crítica, desde el primer llamado hasta finalizado el seguimiento, digamos. Llevamos atendidas en todo el proceso de ruta crítica unas 160, 170 mujeres sordas. A eso súmenle la cantidad de consultas, de llamadas, de mujeres que hemos, digamos, que hemos asesorado y que hemos acompañado,
y que no han continuado en el proceso, como pasa con las mujeres oyentes, que por ahí no es el momento, no pueden y vuelven después, pero imagínense que además muchas de las mujeres que recibimos, miren, la primera mujer que recibimos en abril del 2016 era una señora de 62 años que nos dijo: yo sufro violencia desde que me puse de novia a los 18. Varias veces quise hacer la denuncia y pedir ayuda, pero nunca pude en ningún lado, nunca pude. Si yo me hubiera enterado que ustedes existían antes, igual no existíamos antes, pero si yo me hubiera enterado que ustedes existían antes, mi situación de vida hubiera sido otra seguramente. Y esto, imagínense que además nosotros estamos en un espacio relativamente urbano. Las mujeres sordas por ahí de zonas rurales del interior del país no tienen acceso ni siquiera a intérprete. Quisiera saber cuánto tiempo tenemos como para organizar contenidos Sí. plenos que puedan, digamos, como ir completando la información. El tiempo que ustedes quieran, chicas, organícenlo. Pero debemos tener en algún general, tiempo. No sé Okay. En general, entre las preguntas, como esto está bastante dinámico, y la exposición es 1:30 aproximadamente, no mucho más, pero Okay. lo dejamos. Igual tenemos 30 minutos. tengan en cuenta, digamos, que hay puntos, hay ítems que son fundamentales, que también después se pueden completar. Si ustedes entran a nuestra página, van a ver que tenemos diseñada, en el 2017 diseñamos una guía de acceso a la justicia para mujeres sordas. Ahí van a tener mucho material, digamos, de cómo trabajar, de qué cosas tener en cuenta. Y también tenemos una guía desarrollada donde está sistematizada toda la experiencia de salud hecha en el Hospital Álvarez con las mujeres sordas, que igualmente ahora en un ratito vamos a compartirles el testimonio de dos mujeres que acompañamos en su proceso y que pudieron acceder por primera vez a una atención de salud accesible, entendiendo para qué iban al médico, por qué les hacían un Papa Nicolau, qué significaba el proceso que estaban atravesando. Pero digo, a ver, me parece que lo importante a tener en cuenta acá es el concepto de accesibilidad, la idea de lo que plantea la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de nada sobre nosotras sin nosotras, nada se puede construir si no se trabaja en conjunto con las mujeres sordas, todo tiene que estar construido con ellas, y que quienes tienen que hacer la asistencia en primera persona son las profesionales sordas, que tienen que estar capacitadas, obviamente, en género y violencia. El concepto de tríada como equipo de trabajo, que es profesional oyente, mediadora intercultural sorda e intérprete de lengua de señas. Siempre la tríada tiene que tener formación en género y violencia y derechos humanos, obviamente. Y en cultura sorda. Y en cultura sorda, obviamente. Sobre todo las oyentes en cultura sorda. A ver, ayúdame, Lisa, si me olvido en otros puntos importantes, como para que ellas los anoten y los tengan. Sí, a mí un punto importante que me parece, nosotras en general, creo que son oyentes todas las personas que estamos participando hoy acá, y un punto importante para nosotras como oyentes o profesionales que vamos a poder tener alguna influencia en algún área es saber que vamos a tener que romper un poco con algunos aprendizajes adquiridos, que vamos a tener que ser las que podamos fisurar ese muro para permitir la accesibilidad de las mujeres sordas, y que vamos a tener que trabajar fundamentalmente con la frustración también que nos produce, porque no es que algunas veces nos frustramos. Con oyentes también nos pasa, las que trabajamos con mujeres oyentes, que vivimos también la frustración porque una pretende ciertos procesos, ciertos tiempos, y esto depende de ellas, las decisiones son de ellas, los tiempos son los que ellas puedan manejar, y una
a veces se ilusiona con algunas cosas que llevan otros tiempos que están perfectamente y que uno debe adaptarse, debe reaprender, debe ir transitándolo con ellas, acá también. O sea, Eso, con las eso que mujeres dice, sordas. eso que dice Elisa, anótenlo porque es fundamental. Los tiempos no son los mismos que manejamos nosotras las personas oyentes. Una entrevista con una persona oyente que se puede llegar a realizar en 1 hora, con una mujer sorda no va a durar menos de 2 horas. Los tiempos a veces con un tema que por ahí nosotras pensamos que se puede resolver en 15 minutos, por ahí nos lleva toda la hora ese tema. O sea, los tiempos son diferentes y a veces generan impotencia, frustración y molestia que nosotras las oyentes tenemos que trabajar. Es difícil expresarlo en palabras, pero no tiene nada que ver la construcción del tiempo ni la posibilidad del manejo del tiempo de ellas con la nuestra. Entonces también es importante tener uno la plasticidad, la flexibilidad de poder acomodarse a los procesos y a las posibilidades de la otra persona, y como nosotras tenemos por ahí un encuadre y una estructura armada después de muchos años de trabajar en asistencia y en acompañamiento, es fundamental poder correrse de esto porque hay que deconstruirlo y hay que construir otra historia y hay que poder entender que nosotras tenemos que acompañar y acomodarnos a sus necesidades. No es la mujer sorda la que tiene que hacer el esfuerzo de entendernos, la que tiene que hacer el esfuerzo de saber si ¿cómo vas? No. Somos nosotras, nosotros, los oyentes, los que tenemos que diagramar este proceso en función de las posibilidades de ellas y acordarse siempre de que hay que adecuar todo. Adecuar quiere decir, a ver, ustedes no saben lo que es cuando se está haciendo la evaluación de riesgo, por ejemplo, en la OBD o en algún... La evaluación de riesgo contiene una serie de preguntas, muchas preguntas, que los equipos le hacen a las mujeres justamente para poder determinar el nivel de riesgo. Bueno, la evaluación de riesgo está constituida en español y en gramática española y de oyentes. Las mujeres sordas no entienden esas preguntas, pero no entienden porque tienen otro idioma, no porque no entiendan porque no entienden. Entonces, cuando les preguntan, señora, ¿qué vínculo tiene con el agresor? Ellas no conocen la palabra vínculo y no conocen la palabra agresor. Entonces, por ejemplo, hay que preguntarle, señora, ¿lo que le pasó fue con su novio? ¿Fue con su pareja? ¿Qué le hizo? ¿Fue con su papá? Digo, una pregunta así estaría de alguna manera englobando qué vínculo tiene con el agresor. Ese es como un ejemplo, como para que puedan comprender de que también uno tiene que tener en su cabeza que hay que adecuar las preguntas, que hay que adecuar cuando retiraban el botón antipánico, cuando nosotros trabajamos con la policía de la ciudad en la adecuación del botón antipánico en el 2017, las mujeres cuando retiran el botón antipánico tienen que firmar un comodato y además tienen una serie de explicaciones del uso del botón. Bueno, las compañeras nuestras del equipo sordas tuvieron que trabajar en adecuar todo eso, porque ni ellas lo comprendían, digamos. Entonces hubo que hacer un trabajo de adecuación, porque la mujer sorda tiene el derecho, ella tiene que poder leer y entender lo que va a firmar. Ella autónomamente y en primera persona tiene que poder leerlo y firmarlo. Entonces, esos son elementos que ustedes anótense para que les quede grabado y para tener en cuenta que son sumamente importantes. En el año 2017 comenzamos a soñar poder tener la accesibilidad a la salud pública para las mujeres sordas que asistían a nuestro programa. Así que, dado que yo me desempeño en el Hospital Álvarez, dijimos, bueno, este es un espacio donde conocemos distintos equipos de salud, acá podríamos, desde el Comité de Violencia contra las Violencias del Hospital, podríamos comenzar a pensar en esto. Un año estuvimos trabajando con esto, y en el año 2018 se pudo aceptar el proyecto. ¿Y cómo se comenzó a trabajar?
primeramente buscando qué equipos de salud estarían interesados en formarse en cultura sorda y quiénes estarían de los equipos de salud dispuestos a modificar sus prácticas en la consulta. Esto era fundamental porque si no había disposición a cambiar los tiempos de la consulta, por ejemplo, y aprender, cosa que no es sencillo, a veces creemos que sabemos o que podemos rápidamente si leemos algo, y no es así. Digamos, cuando uno tiene una experiencia con una persona sorda y se da cuenta que la que no puede comunicarse es con ella, entonces ahí es como que esta experiencia es vital para el trabajo, porque es cuando uno empieza a repensar, sí, yo necesito comunicarme para acercarme a esta persona, yo quiero saber cómo hacerlo mejor, a mí me está pasando porque ella lo necesita, pero yo no me puedo comunicar, y corrí el eje de la persona sorda a mí y al equipo. Entonces buscábamos esto, equipos que estuvieran dispuestos a esto, y lo encontramos en salud sexual y reproductiva, en obstetricia, maravillosamente, y en pediatría, y comenzamos a trabajar con estos equipos en salud sexual y reproductiva y con las hijas y los hijos de las mujeres. Bueno, acá empezaron a aparecer, no solamente que formamos a los equipos en cultura sorda y trabajamos en el abordaje, etcétera, etcétera, sino que, bueno, imagínense, en un hospital se pide turno en una ventanilla, es inaccesible, ¿cómo va la mujer a pedir turno a la ventanilla? Tiene que ir con un familiar, con alguien que la ayude. ¿Cómo se pide por el 147 un turno para un hospital público? Todo esto tuvimos que empezar a trabajarlo, hablar con la dirección de hospitales para que nos habiliten el Hospital Álvarez a poder implementar este programa. Encontramos una directora también en aquel momento sensible a que podamos hacerlo, la presidenta del Comité contra las Violencias sensible a que podamos hacerlo, porque si los equipos no están permeados no se puede trabajar. Entonces, bueno, nos dispusimos, finalmente se larga en 2018 la primera atención. Los turnos habíamos acordado que los íbamos a dar desde Sordas sin Violencia, íbamos a trabajar en esta primera experiencia piloto con las mujeres que ya venían participando del programa y que estaban siendo atendidas en violencia para de alguna manera poder reparar en algo el daño de la violencia en la salud de las mujeres, que es algo que siempre nos interesa mucho, y poder, digamos, legitimar este derecho que tienen ellas a la salud pública, y bueno, hacer estos cambios dentro también de un hospital público, de la salud. Bueno, planeamos el primer día, se dispuso todo para que ese día hubiera tiempo para consulta, y citamos a las 2 primeras mujeres que iban a participar de esta experiencia. Nos convocamos en la puerta del hospital, porque el hospital es grande y es difícil de acceder a los distintos servicios, ustedes saben lo que es un hospital público, entonces, bueno, nos convocamos con intérprete, mediadora, y yo en este caso que coordinaba el programa de acceso a la salud, y para ir a los consultorios, a la atención. Empezamos, la hora, no llegaban, había 2 mujeres citadas, no llegaban, no vinieron. Ustedes imagínense la frustración que fue esto y el aprendizaje que fue esto para nosotras, porque estaba todo un hospital dispuesto con los turnos, con las necesidades de turnos que hay en salud sexual en el hospital a la mañana, y que las 2 mujeres citadas no llegaran. Bueno, nos reunimos con el equipo, con toda la frustración, y comenzamos a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué aprendemos de esto? Y nos dimos cuenta que necesitábamos generar confianza en ellas, porque nunca habían sido atendidas en salud de forma digna. Entonces, no van a atenderse en salud,
porque ya saben que no va a ser accesible y tenían esa experiencia previa y por esa experiencia previa, por más que les contamos, les explicamos, no asistieron. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si comenzamos a hacer un taller de salud sexual y reproductiva con las mujeres y que conozcan cara a cara a las profesionales? Hicimos eso, programamos un taller, dimos este taller, vinieron las mujeres al lugar donde nos reuníamos, ya cierro, donde nos reuníamos habitualmente. No cierres. Lo que quiero aclarar es que las médicas del hospital estaban tan comprometidas que vinieron un día sábado a ese Sí. taller. No lo hicimos en el hospital un día de semana, lo hicimos Sí. en el espacio nuestro de atención, el día del grupo de ayuda mutua, que era un sábado a la tarde, y las médicas del hospital vinieron en 3 oportunidades a dar los talleres un sábado a la tarde. Eso quería agregar. Trajeron todos los dispositivos de anticoncepción, trajeron imágenes, láminas, todo lo que habíamos hablado. Bueno, después de eso, nunca más faltó una mujer a una consulta. Y ahí aprendimos que lo que pudimos aprender era que generar confianza, que ellas vean que las iban a atender con respeto, que les iban a dar el tiempo, que las doctoras estaban aprendiendo y se los decían que no sabían, que estábamos aprendiendo de ellas, cómo atenderlas dignamente y que tenían todo este saber para compartirlo y que esto era así, era un intercambio. Bueno, fue muy, muy, muy hermoso este programa, la verdad que cambió muchas cosas dentro del hospital, dentro del equipo de salud, se detectaron infecciones transmitidas eh, genitalmente. Nosotros, digamos, biológicamente le llamamos infecciones de transmisión sexual, pero bueno, es lo Aprendimos que mismo, es no se otro dice. nombre. Pero bueno, detectamos un cáncer en etapa inicial, con un SIL de alto grado, que tuvimos que hacer una intervención quirúrgica ingresando a quirófano la intérprete y el resto del equipo afuera, y acompañando durante todo el trayecto de prequirúrgicos, de internación, hasta la salida de la situación. Estas fueron experiencias que no solamente nos afectaron a nosotras, cambiaron la vida de las personas que participaron del acceso a la salud, porque el hecho de haber sido tratadas dignamente en un espacio hizo que ellas reconocieran que tenían derecho a esto, y esto se aplicó a la salida de la violencia, porque comenzaron a darse cuenta que si tenían derecho a la salud, también tenían derecho a vivir libres de violencia y también podían acceder a una atención o a un asesoramiento de justicia o a una denuncia y estaban acompañadas, y la salida, digamos, las experiencias y los cambios que hemos visto, además, fueron impresionantes en la salida de las situaciones de ellas. Trabajamos también en empoderamiento laboral, en formación de oficios. Digamos que el abordaje es integral y, y lo que nos pasa es un aprendizaje continuo, que es lo más motivante para los profesionales, creo, ¿no? Y esto de poder mutualizar los conocimientos, es decir, nosotras tenemos esta experiencia, las compartimos para que se puedan replicar con conocimientos en otros espacios. En este momento estamos formando, capacitando algunos equipos como para que se pueda replicar, pero siempre, digamos, un poco mostrando lo que hemos aprendido junto con ellas y que estén ellas presentes en todas las intervenciones. Para nosotras también es importante a veces mostrar en qué nos equivocamos, porque nos parece también importante en este recorrido poder transmitir los logros, los aprendizajes, pero también aquello que por ahí no fue lo adecuado y que lo transmitimos para que para quien está comenzando ese camino no meta la pata como la metimos nosotras, digamos. De alguna manera nos parece muy importante poder
poder transmitir todo ese proceso, y no te olvides después de pasar los testimonios de las chicas, Elisa. Ahora los paso. No, acá hablaban de las barreras subjetivas que habían tenido en la clase anterior con Diana Mafía, y sí, es exactamente eso. Y también del consentimiento están compartiendo acá en los chats. Y sí, nosotros hemos visto en estas consultas mujeres que nos preguntaban si por favor les podíamos decir si tenían las trompas ligadas sí o no. Imagínense, no solo que se las habían ligado sin su consentimiento, sino que algunas las manipulaban y les decían, mirá que no tenés las trompas ligadas para que no tengan relaciones sexuales con los novios, etc. O les decían, sí tenés las trompas ligadas o no. Entonces no sabían, por favor, ¿hay algo que puedan, algún estudio, algo que me puedan decir si sí o no? Entonces, esto también es lo que pasa, ¿no? La infantilización de una persona que está atravesando, que vive, que es sorda, que vive una discapacidad que en realidad para ellas no es una discapacidad. Esto es un paradigma también, porque discapacidad se ve desde el lado médico, digamos, pero ellas los ven, y nosotras también, desde el lado sociológico, como una comunidad lingüística diferente, una minoría tal vez lingüística diferente, que requiere un abordaje diferenciado por su lengua y su idioma. Entonces estos criterios son fundamentales. ¿Qué tal si vemos un video donde... Acá hay sí, mientras preparan el video, contesto rápido esta pregunta. Estamos trabajando con varias provincias, estamos trabajando bastante con la provincia de La Pampa, hemos viajado a la provincia de La Pampa a trabajar con los equipos de la provincia de La Pampa, estamos trabajando también con la provincia de Santa Fe, con la provincia de Entre Ríos, son por ahí las provincias con las que más hemos articulado, y actualmente además estamos ahora en un proceso de articulación y transferencias de conocimiento con 4 municipios de la provincia de Buenos Aires para que puedan empezar justamente a diseñar sus políticas públicas en temas de género y violencia de manera accesible. Antes en el hospital la comunicación con el médico me resultaba muy difícil y entonces abandonaba. Después sucedió lo de mi operación y me alegro de todas las cosas que he pasado. Con respecto al hospital ahora me siento bien. La relación con el equipo ha sido buena y les agradezco. Una vez le pedí a la intérprete y a la coordinadora y me acompañó al médico y fue muy bueno e interesante, fluyó la consulta médica. En el pasado la comunicación me costaba mucho, tenía que tener paciencia, tratar de escribir. A veces mi hermana me podía acompañar, a veces no, y yo tenía que tener paciencia. Gracias al apoyo del intérprete me he sentido muy aliviada y la comunicación es efectiva. Para mí es mejor ahora, fluye en el hospital la consulta en lengua de señas. Estoy muy contenta de entender. Con la presencia del intérprete podemos comunicarnos en lengua de señas y nos acompañan para que funcione la consulta médica, para que en el hospital puedan comprender que las personas sordas nos comunicamos en lengua de señas. Mi madre podría acompañarme, por ejemplo, pero es mejor la presencia del intérprete. Con su presencia todo resulta más claro, puedo comprender, expresar mis sensaciones, todo fluye y puede avanzar. Con el equipo, los médicos también avanzan. A mí me gustaría que los médicos supieran lengua de señas también, que las personas en general supieran. ¿Puedo hacer una consulta que me quedó antes dando vuelta? Sí. Hay hay otra consulta más. No sé Después si... Pamela. Desde María... mi total ignorancia, el lenguaje de señas no es universal, ¿no? No. No.
o sea, como que cada idioma, digamos, que conocemos nosotros, tiene su traducción al lenguaje de señas. Lengua. Claro. Lengua de señas. Lengua. Sí, no es universal. Cada país tiene su lengua de señas, como cada país tiene su idioma. Incluso en la Argentina, las provincias por ahí tienen señas específicas, así como tienen tonaditas y algunas palabras en Córdoba o en Jujuy o en lengua de señas también. Gracias. Yo quisiera también hacer una participación, si puedo. Yo soy una de las personas que es de México y específicamente de Coahuila, que es el norte de México. En Coahuila, aquí colaboramos, yo personalmente, con una asociación de personas sordas y yo les ayudo con la parte legal, les ayudo a dar asesoría, les doy asesorías y también pues algún tipo, la orientación jurídica básica, ¿no? En sus asuntos, porque nos ha tocado ver asuntos muy, muy feos en donde una de las madre o padre sorda o sordo y les quitan la guarda y custodia de los niños o niñas. Entonces, simplemente por eso les quitan la guarda. Entonces, estamos empezando en pañales, ¿no? Pero esta asociación tiene unos que serán 1 mes, 2 meses que empezamos a trabajar. Pues nosotros tratamos de darles precisamente asesoría no nada más jurídica, sino también psicológica, médica, incluso laboral, porque digamos que la situación en México, no sé, desconozco en otros estados, pero en México, en Coahuila, hay una nula voluntad política de colaborar con asociaciones civiles para que existan más oportunidades de empleo, de educación y de inclusión en todas las áreas públicas, ¿no? Por ejemplo, en el momento de brindar servicios públicos. Simplemente creo que es evidente que apenas estamos iniciando con la exigencia de que en las conferencias de los gobernadores, de los presidentes municipales, estas conferencias que se dan por televisión o por Zoom, tengan un intérprete de lengua de señas mexicana. Y en cuanto a eso, pues los gobiernos o no quieren pagar o no hay intérpretes porque no hay inversión. Entonces, en Coahuila puedo decir que, por ejemplo, en el área electoral, que es en el que yo trabajo, solamente hay un intérprete, uno, en todo Coahuila. Entonces, creo que eso es algo muy preocupante. Esto que ustedes abordan de las violencias, me parece que es algo sorprendente. De verdad, estoy muy emocionada porque nosotros estamos aprendiendo, estamos empezando, y aunque tenemos como uno de los ejes la atención a mujeres sordas que están en situación de violencia, pues estamos en pañales, ¿no? Y verlas, ver su trabajo, todo lo que han hecho, creo que es muy inspirador, y creo que aunque hemos tenido muchas dificultades porque pues no hay muchas asociaciones civiles que defiendan o protejan los derechos de las personas sordas aquí, pues estamos empezando a hacer algo que cuesta mucho trabajo, pero que creo que a la larga podemos tener un resultado como el que ustedes tuvieron, y creo que eso me motiva mucho. Y pues nada, les quería agradecer en voz propia porque de verdad estoy muy, muy deslumbrada por todo lo que han hecho, y pues nada, creo que esto va a tener un impacto, yo creo que a corto o largo plazo, pero en esto que comentaban, en que tenían proyectos con México, pues tal vez suena muy, no me quiero como aprovechar el momento, pero pues en Coahuila tienen aquí personas que pudieran también ayudarles. Qué bueno, gracias. Muchas gracias, Mara. Qué hermoso testimonio, gracias. Adelante. Es un camino. Estaba Pamela y después tenés una pregunta de Mariana. Hola, ¿qué tal? Perdón, buenas tardes. Me pareció hermoso el programa, simplemente para felicitarlas
Y nada, pensar en cómo las distintas discapacidades y las distintas limitaciones de las personas a veces nos impiden poder llegar a estos mecanismos de exigibilidad que siempre hablamos y bueno, de la importancia de pensar el armado de una política pública con las personas involucradas, ¿no? En la participación y en ese armado. Así que para mí fue una clase que me aportó muchísimo. Les agradezco y las felicito y espero que estas iniciativas se repliquen para otras circunstancias o otras discapacidades que quizás funcionan también como limitantes de más que nada el acceso a la información. Gracias. Bueno, ¿cómo están? La verdad que estoy muy agradecida por la clase. Coincido con el video de la usuaria que dijo que la lengua de señas debería ser aprendida por todos los profesionales y por todas las personas para que se derriben y se erradiquen las barreras comunicacionales. La verdad que eso me parece fundamental. En el caso específico de mi pregunta, yo pregunté por cómo impacta en esta población específica el capacitismo y cómo lo trabajan ustedes, porque anoté que trabajan en el empoderamiento laboral. Así que bueno, quizás esa pregunta viene acorde a eso que comentaron. Les agradezco nuevamente. Bueno, en realidad trabajamos buscando qué les gusta a ellas y pudimos articular con otra organización que daba talleres de costura industrial, donde ya, digamos, trabajaban con mujeres en situación de violencia que estaban saliendo de estas situaciones y aprendían costura industrial durante 2 o 3 años con salida laboral, y pudimos armar unos cuantos talleres donde no solamente se trabajó en costura, sino que se trabajó en reciclado, en qué se podía hacer con lo que había en casa, qué les gustaba, como algunos decían, esto es arte terapia, bueno, pero era como ver con pocos elementos cómo se podía hacer algo y poder venderlo en la feria del barrio, en la feria cercana. Incluso había compañeras profesoras que estaban dando las clases que conocían alguna que otra sorda, decía, yo a vos te conozco del barrio que paseás con tu hija y mirás las cosas, bueno, tenés un lugar, yo también me pongo con una manta, tenés un lugar cuando quieras en mi manta para que hagas y vendamos juntas y vendas conmigo. Y bueno, es ir haciendo de a poco, mostrando que es posible, que hay otras salidas, que pueden hacerlo, que pueden rearmarse, que pueden ser autónomas verdaderamente, que es en lo que trabajamos continuamente, en la autonomía de ellas, en todas las áreas. Y bueno, con respecto a la lengua de señas, tanto Esther como yo estamos estudiando. Y bueno, no es una lengua, es como toda lengua, ¿no? No es muy sencilla, pero cada vez vamos mejor, y a medida que trabajamos con ellas es como vivir en el país de ese, entonces se te va pegando el tono, digamos, el gesto, las señas, ¿no? Alguna de ustedes dijo recién, creo que fuiste vos, que dijiste que en realidad todos deberíamos saber la lengua de señas. No, con Elisa hace 2 años fuimos invitadas a exponer la experiencia, junto con Mariana también, al Congreso Internacional de Violencia que se realizaba en Sevilla, y nosotras habíamos contactado ya hacía 1 año atrás con una persona que coordina en Francia las unidades de atención en salud a personas sordas, que nos venía de alguna manera supervisando nuestro trabajo por Skype, nos venía ayudando a pensar la tarea que realizábamos en el hospital, porque además, si bien es francés, habla en español, con lo cual nos resultaba también fácil poder tener estas reuniones por Skype y que nos vaya orientando. Cuando nosotras viajamos invitadas a Sevilla, dijimos, tan lejos de París no estamos.
rompamos la alcancía y aprovechemos para ir a conocer el hospital, el Salpêtrière, conocerlo en persona al equipo que nos venía supervisando vía Skype. Fue una experiencia maravillosa esa pasantía que hicimos, pero además ahí vivenciamos, porque Francia lo tiene, Francia tiene médicos sordos y sordas, y profesionales, trabajadores sociales. Entonces ahí vimos también lo que es no solamente la posibilidad de que haya profesionales sordos en los equipos, sino que también en uno de los días de la pasantía tuvimos la posibilidad de poder nosotras presenciar una consulta con autorización de la persona que iba a atenderse. La médica generalista hablaba en lengua de señas, tenía una lengua de señas perfecta, y toda la consulta fue en lengua de señas. Ella era oyente, pero fue la consulta íntegra en lengua de señas, y también pudimos ver lo importante que es la diferencia, digamos, cuando un equipo médico tiene dentro de su equipo profesionales sordos, sordas o sordes, o profesionales oyentes que saben la lengua. La verdad que fue una experiencia, quería contarles eso que me acordé, y quería contarles también que cuando les contábamos de los grupos de ayuda mutua de mujeres, que sí que eran los sábados, digo todo eran porque desde marzo que ya todo es diferente, pero teníamos un espacio también para los hijos de las mujeres, con una arteterapeuta, digamos, la idea no era que los chicos vayan a jugar y tengan un espacio de juego, sino que nosotras trabajábamos con las mamás, y teníamos una joven arteterapeuta que trabajaba con los hijos y las hijas de las mujeres. Y también fue muy interesante porque en muchas situaciones los hijos y las hijas en ese momento y en ese espacio de trabajo podían relatar las situaciones que atravesaban en su casa, con la violencia que ellos también padecían por estar dentro de un vínculo, de una casa en la que ocurrían situaciones de violencia. Pero además, a veces, los hijos que eran oyentes venían a contarnos cosas que las mamás no nos contaban. Entonces por ahí nos decían, mi mamá no te contó, pero mi abuelo a mí me pega y no me deja traer amigos a casa. Digo, se daba una construcción también que facilitaba por momentos poder trabajar en conjunto con las mujeres y sus hijas e hijos en algunas actividades, o que los chicos tuvieran espacios que por ahí nunca habían tenido, porque eran hijos oyentes con mamás sordas, digamos. Eso también fue una construcción interesante que pudimos empezar a hacer. Lamentablemente ahora los grupos de ayuda mutua tuvieron que suspenderse, y con las mujeres sordas no se pueden hacer por Zoom. Es muy difícil porque la mayoría no tiene computadora. Al usarlo en los teléfonos, más de 2 o 3 personas no se pueden ver, pero además ellas necesitan ver a la intérprete, es como más complicado. Pero aspiramos a que podamos volver prontamente a reunirnos y seguir trabajando en grupo, cara a cara con las mujeres y con sus hijas e hijos. Esther, no, acá emocionadas, todos emocionados, la verdad que no paramos de preguntar. Yo quería hacer una pregunta y vamos cerrando. Bueno, ahí tienen el chat disponible para los que queden pendientes. Y me preguntaba 2 cosas. Ahora mencionaste, viste, en esto de la interseccionalidad, ¿no? ¿Cómo interseccionamos ser mujer, ser sorda, pero además cómo lo interseccionamos con la clase social? O sea, una cosa es ser una mujer sorda en una clase acomodada urbana, y otra cosa es ser una mujer sorda, no sé, en zonas periféricas, en las provincias. Esto que decís, no tienen computadora, que uno dice, ay, bueno, se conecte uno por Zoom, ¿viste? Esos análisis medio lógicos. Y luego preguntarles también sobre el tema de la diversidad sexual. ¿Qué significa? Bueno, soy lesbiana, soy trans, no sé si tuvieron una experiencia en las consultas. ¿Cómo lidia uno con los problemas que ya son problemáticos, ¿no? En la sociedad oyente, el binarismo también, ¿no? ¿Viste? Como este marcado. Así que quería pregunta como para sumarle aún más a la interseccionalidad. En realidad, lo transitan de la misma manera que una mujer oyente, salvo que, como vos decís, digamos, para el afuera son mujeres, son sordas y además son lesbianas. Digo, pero dentro de la comunidad sorda hay mucha diversidad y lo transitan de la misma manera que mujeres oyentes. Nosotros hemos
digo, dentro de la comunidad sorda hemos asistido a un montón de mujeres lesbianas y también trans. Hemos tenido 2 o 3 consultas de mujeres trans. Y hace poco tuvimos un taller con jóvenes del que participó un joven trans. Y frente a esas experiencias, y esto sí también es una pregunta de la total inexperiencia, ¿qué discriminación viven como más de cerca? ¿El de ser sordas o el de ser lesbianas, por decirlo de alguna manera? El de ser sordas. Sordas, porque eso es todo el día en todos los lugares. Y para todo. Para todo. Ellas te dicen, desde que yo nací, los 365 días del año, las 24 horas, yo no escucho. Ustedes hablan, ustedes ven la tele, ustedes escuchan la radio, ustedes se reúnen, yo me reúno con ustedes y yo veo un montón de bocas que se mueven, pero no puedo participar, no tengo pertenencia. Y la vida está estructurada para el que escucha. Entonces yo tengo que estar frustrándome o viendo cómo hago para poder participar. En realidad es lo que... En cuanto a las clases sociales, como sabemos, igual que las oyentes, se da la violencia en todas las clases sociales, y todas las clases sociales, digamos, lo que los une es que son sordos, pero participan de su comunidad en sus actividades, y hay quienes estudian carrera universitaria, que estamos deseando profesionales sordos, que tienen acceso a poder pagarse, porque hoy no hay intérpretes para las carreras, digamos, solo la primaria y creo que la secundaria también es accesible, pero no más. Entonces hay algunos que pueden pagarse la carrera, los padres pueden pagarlo, tienen una buena posición y entonces estudian. Y están quienes están terminando la primaria porque las relegaron, las encerraron, las escondieron o por sumo cuidado, excesiva sobreprotección no las dejaron salir y estuvieron aisladas, y empiezan a descubrir a la comunidad, a otras sordas y a relacionarse. Así que se dan todas las variables, igual que entre oyentes. Bueno, esta es nuestra proyección, ¿no? De poder avanzar. No abarcamos todos los temas tampoco, porque es un camino, digamos, que no sería posible que... Eso, ¿no? Cómo ibas hablando de esto de pensar también la educación universitaria, ¿no? Cómo lograr la participación. Y este es un comentario que quería hacer para el grupo en relación a cómo una política pública se arma a partir de la conquista de esa agenda por parte de la participación de la sociedad civil. La historia, yo que la he acompañado, que la he visto ahí cerquita, no adentro, pero muy, muy cerquita, cómo empieza la comunidad, crea una red con enlaces, la organización originaria de Esther y de Lisa, y empiezan, y se los digo con las uñas, como trabajan las organizaciones, con 1, 2, 3 cositas, con colaboraciones, y en esa conquista, por ese reconocimiento, en el 2020 que aparecen en Argentina los ministerios de la Nación y los ministerios de provincia, son los ministerios los que vienen a consultarles a ellas cómo han estado trabajando con las sordas, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tenemos el ejemplo, que era una de las razones por las que me pareció más que interesante, que son un montón de razones, que estuvieran acá con nosotros en este cierre de un año que ha sido increíble, con un grupo increíble. Pero fíjense cómo una política no aparece en el Estado hasta que se conquista desde la sociedad civil. O sea, lo que pasó fue que los que son hoy funcionarias, vieron lo que estuvieron haciendo desde la sociedad civil con las uñas. Y hoy esperamos que se armen políticas públicas, que se destinen presupuestos, pero desde qué, y se lo cuento a Mara, ¿no? De con qué se empieza, y por qué es importante trabajar la comunicación, qué estamos haciendo, la página web, difundir los materiales, que uno dice, bueno, no, yo lo hago. No, esas son cuestiones donde se tiene que comunicar qué se está haciendo. Y ahí fue fundamental también
los apoyos que se recibieron, bueno, se participan por fondos internacionales, se presenta el proyecto, hay mucho trabajo voluntario detrás del trabajo de ellas, muchas horas de profesionales, bueno, de ellas mismas, yo que las conozco, que entregan, trabajan, tienen trabajos, sus horarios de trabajo, todo es tiempo extra el que le dedican a la asociación. Así que fíjense que ese es un gran ejemplo. Hoy en día es el Estado el que está interesado en conocer cómo ha sido el desarrollo de esa experiencia, y no hay ninguna duda que en Argentina hay que consultarles a Sordas Sin Violencia para los proyectos, porque es poca la información, ¿no? Necesitamos datos, pero además las experiencias, que son lo más importante, y lo que nosotros reconocemos como la violencia de género, que no es la teoría, sino las historias de esas vidas, ¿no? Cómo enfrentan cada una de esas vidas con estos desafíos. Así que ha sido increíble, Esther. Ahora, mira, debe ser la videoconferencia más larga, y no las dejamos hablar, les empezamos a preguntar, pero se nos pasó. Pero que así nos gusta a nosotras, preferimos que sea un ida y vuelta y que nos puedan preguntar y que les podamos contar, porque pensamos que además es mucho más enriquecedor así que si nosotras nos sentamos a dar un discurso. En este ida y vuelta es donde uno puede genuinamente contar y poder transmitir de verdad el proceso que tuvo que hacer. Así y vos decías, mirá, no es por agrandarnos, pero nos están consultando de toda la región. Y nos enteramos, después de un tiempo nos enteramos que no había ningún programa que en el mundo que hiciera todo el recorrido de la ruta crítica de la mujer, que hay países que acompañan en justicia, otros que acompañan en salud con intérpretes, pero no, las Naciones Unidas nos comentó que habían hecho como una investigación y una búsqueda, y que somos el único programa que atendemos en todo el proceso de la ruta crítica a las mujeres sordas de manera integral, en equipo, con un abordaje innovador, así que estamos contentas. Es un esfuerzo muy grande porque todo es voluntario, efectivamente, nunca hemos logrado hasta ahora presupuesto del Estado genuino para esto. Cuando podemos sacar un proyecto, podemos hacer uso de ese dinero, pero ustedes saben que las ONG, los proyectos son cada tanto, y nosotras no les podemos decir a las mujeres, como no hay plata, no te atendemos. Nosotras seguimos y lo hacemos fuera de nuestro horario de trabajo, el cual necesitamos para comer y para vivir, pero también es un desafío y es una decisión nuestra. Y estamos muy contentas fueron 5 años de esfuerzo, pero la verdad que estamos cosechando un montón. No nosotras, están cosechando digamos, estamos cosechando en equipo, pero lo que se está cosechando es esto, de que se haya visibilizado la barrera, la falta de accesibilidad que tienen las mujeres, la necesidad, y que empiecen a preguntar desde los ministerios y desde los municipios cómo pueden hacerlo, y que veamos que parece que lo van a hacer, y que esto va a ser una política de Estado, que es lo que nosotras queremos. Claro, acá tenés una red enorme, estamos de provincia, siéntanse con toda la libertad de escribirles a Esther, los datos en la página, y cualquier cosa también me tienen a mí, pero construyamos redes, así como construimos redes entre nosotros, también aprender de la experiencia, y bueno, agradecerles, Elisa, Esther, gracias por estar acá. Les vamos a pedir antes de retirarse, déjennos el presente, no es necesario que pongan el nombre porque aparece, pero pongan presente y desconéctense. No sé, Marce, ¿fotito tomamos? Ya tomamos varias, pero bueno, si quieren... Yo quiero decir algo porque acá entre las personas hay una persona que yo conozco. A ver. Que no está con cámara, pero veo su nombre y trabajamos en el mismo lugar. Es Paula Estrella. ¿Cómo te va? No me funciona la cámara. Es defensora adjunta, yo también estoy en la Defensoría del Pueblo. Hola, Paula. ¿Cómo andás, Esther? Muchas gracias. Ahí comenté, muchas gracias a vos, a Elisa, al compromiso. Bueno, obviamente que en la Defensoría logramos también algunos otros temas más amplios, pero respecto a la violencia de género, pero bueno,
Gracias. Sí, sí, ya lo sé. Pero bueno, cuando te vi ahí dije, bueno, hay una Estoy acá. definición de mi lugar de trabajo. Así que Bueno, muchas gracias también. Bueno, gracias de verdad, gracias a todos por estar. Ha sido una clase hermosa, la verdad la hemos disfrutado desde los gritos de Jerónimo hasta ahora. Así que un beso para todos, cuídense mucho, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Estamos para lo que necesiten. Gracias, Esther.